Muy buenas noches, queridos amigos, ¿qué tal? Les saluda esta vez su fiel servidor, Eliseo García Silva. Vamos a conversar en esta ocasión acerca de un hecho que cambió la historia universal, porque marcó un inicio y un final. La Revolución Francesa. El pueblo francés era una de las monarquías más exitosas de Europa. Así es. Similar a la inglesa, superior a la española, similar a la rusa, etcétera. Una, entre comillas, una de las mejores. Pero, ¿por qué esta monarquía, que era, se supone, una de las grandes potencias, se vino abajo? Y no porque otro país la invadió, aunque fue invadida, pero no fue por esa razón que fue destruida esta monarquía. El pueblo, así es. La burguesía. ¿Qué es la burguesía? Es la gente del pueblo en aquel tiempo que tenían propiedades, que tenían pequeños negocios, que eran prestamistas y que a pesar que tenían algo de dinero no podían decidir. Igual que el pueblo tampoco podía decidir. Las decisiones solamente estaban encomendadas a los nobles, los condes, los varones, los duques, los hidalgos, etcétera. Había mucha división en aquel tiempo en Francia. El clero era la clase dominante. ¿Y quién es el clero? Los sacerdotes. Ellos no pagaban impuestos. Se supone que solamente obedecían al rey y al papa, incluso más al papa. Los nobles eran dueños de grandes latifundios, grandes extensiones de tierras que no pagaban impuestos y por supuesto ocupaban los mejores cargos en el gobierno y en la iglesia. Y el estado llano era el pueblo, estaban los campesinos, los profesionales, los industriales. Ellos sí pagaban impuestos. Había una gran marginación política de la burguesía. Los burgueses y el campesino no podían decidir y tampoco podían ser elegidos. Lamentablemente, había en aquel tiempo muchas cosas malas para Francia. Perdió la guerra contra Inglaterra y perdió América del Norte, perdió Canadá, luego perdió la India, sus mejores colonias a poder de su enemigo. Por otro lado, había una gran bancarrota fiscal, motivo de eso, ¿no? Y aparte, más adelante la reina María Antonieta, que era una princesa austriaca acostumbrada a los lujos, nació en cuna de oro. Creyó que Francia estaba muy bien para poder gastar como lo hacía en su patria, en Austria. Ella era hija de la reina María, María Teresa. Bien, y empezó a despilfarrar el dinero que había en Francia. Y Francia no tenía dinero. El pueblo se moría de hambre. La gente comía pan. Y como los impuestos subieron, el pan era muy caro. Y la gente no comía pan y hubo revueltas. ¿Y qué decía esta señora? ¿Pero por qué se quejan los pobres? Quieren pan. Entonces hay que darles tortas. Interesante, ¿no? Francia, en vez de apoyar a su gente que se moría de hambre, apoyaba a los colonos de Estados Unidos. Y había un gran despilfarro. Por otro lado, apareció en Francia un movimiento político y cultural llamado la Ilustración, donde Voltaire criticaba a la iglesia y le decía canalla, porque impedía que el pueblo sea libre en su religión. Montesquieu, que escribió el espíritu de las leyes, y decía que hay que limitar el poder del rey, porque si no va a ser un abusivo, y lo fue. Y Rousseau, que decía que el pueblo tiene que tomar el poder del gobierno. Y esto estalló lamentablemente, señores. El pueblo se hartó de, de las injusticias. Bien, y lamentablemente para el rey hubo la Asamblea General, porque como había tanta crisis en Francia, necesitaba llegar a un consenso, a ver qué hacemos, ¿no? Porque el rey ya no podía y el pueblo no quería pagar impuestos, por tanto hizo la famosa Asamblea General.
que era una manipulación. Iban a traer a los representantes de la nobleza, del clero y del pueblo para reunirse. Y por supuesto el pueblo era mucho más numeroso, pero no era así aquel tiempo. ¿Quién tenía más poder? ¿Quién tenía más dinero? Por tanto, en las decisiones, el pueblo, aunque sea 100 o 200, uno que era de la iglesia tenía mucho más poder que ellos. O sea, era un arreglo para que era un, una mesida. Al final, el pueblo tenía que obedecer lo que el rey y el clero tenían preparado. Pero el pueblo no se dejó. Y se llegó a hacer esta Asamblea General el 5 de mayo de 1879 en Versalles por 285 representantes, 308 del clero y 621 del Estado llano. Querían hacer un cambio en la Constitución, darle al rey una monarquía constitucional. El rey quiso sabotear esta reunión y dado que la cerró, el pueblo se reunió y en un lugar llamado el lugar de la pelota, el juego de la pelota, y ahí hicieron su asamblea nacional. El rey se vio obligado a ir a esta asamblea porque el pueblo hizo sus leyes. Así es. Y habían oradores como el famoso Desmolinius. ¿Qué hizo Desmolinius? Había un ministro Necker que abogaba para que el pueblo pague menos impuestos y para que los nobles paguen impuestos, que es lo justo. Y lo pusieron a prisión en la Bastilla, y el pueblo el 14 de julio de 1879 se unió a esta lucha y se fue a la Bastilla y la destruyó. Y ese fue el inicio de la Revolución Francesa. El pueblo quería un cambio y el rey, en vez de entender el pedido del pueblo, porque en esta asamblea la gente, el pueblo amaba a su rey y quería que el rey cambie tal vez su actitud y sea más justo para con todos, él no escuchó. Entonces, ¿qué quedaba? Ellos aprobaron la Constitución de Francia y ahí pusieron la famosa Declaración del Hombre, los derechos humanos del hombre. Y hubieron muchos avances. Los obispos ya no serían elegidos por el Papa, sino por el pueblo. Y el rey, mal aconsejado, tal vez quiso huir. Quiso irse a Austria con su mujer y con sus familiares más cercanos. Y se fue a Austria. ¿Y para qué? Para hacer la guerra a Francia. Para que otra vez el pueblo obedezca lo que el rey tenía que estar encima del pueblo. El rey fue capturado con su familia en la frontera, justo cuando iba a afrontar la frontera a Austria. Y fue llevado a prisión. En su ausencia se formó la convención, donde participaron los franceses mayores de 21 años. Y eligieron al rey la famosa monarquía constitucional en 1791, para que el rey pueda trabajar en coordinación con el pueblo. El rey no aceptó. Es más, el rey hizo arreglos para que Austria, Prusia, Holanda invadan Francia. Una traición. ¿Por qué? El rey decía: yo soy el rey y estos tienen que estar bajo mi poder. Pero señores, en la vida hay que ser justo. Y creo yo, usted creo que también lo cree, un rey y un campesino son hombres, son seres humanos y valen igual. Lamentablemente hay gente que no entiende eso. Hasta entre los pobres, entre el pueblo de muchos países, nos discriminamos por el color de la piel, por el modo de pensar, por los gustos, las aficiones. No puede ser. Se hizo un juicio al rey por alta traición. Y el rey lamentablemente murió el 21 de enero de 1793.
y su esposa octubre del mismo año. Ambos fueron guillotinados. Guillotinados. ¿Qué quiere decir eso? Curiosamente, en aquel tiempo había muchas muertes en la Revolución Francesa, porque uno de los líderes de la revolución fue el famoso Maximiliano Robespierre, que le decían el incorruptible. Él hizo una época llamada el terror, y luego hubo el mayor terror o más terror. Muchas cabezas rodaron en esa guillotina, muchas ejecuciones, miles y miles de nobles murieron guillotinados por esa terrible máquina. Y Guillotín, el médico que inventó esa guillotina, lo hizo para que las ejecuciones sean más humanas, según él. Porque cuando disparaban, le cortaban la cabeza con el hacha, etc., el ejecutado, la víctima, a veces sufría y demoraba horas en morir. Y según Guillotín, cuando le cortaban la cabeza, no sufría, no dolía y era instantáneo. Interesante, ¿no? Bueno, la reina María Teresa estaba muy enojada porque mataron a su hija y empezó una guerra contra la Revolución Francesa. Muchos países atacaron a la revolución. Holanda, Prusia. ¿Y qué es Prusia? Prusia, se puede decir, es la mamita de Alemania. O sea, antes que exista Alemania, existía un reino llamado Prusia, un reino alemán. Rusia también atacó a la Revolución Francesa. ¿Y por qué no se tumbó la Revolución Francesa? Por el pueblo. El pueblo hizo que esta revolución tenga éxito. Y actualmente Francia es un país que no es un reino, es una república. Y no tiene nada que envidiar a ningún reino. Bueno, amigos, hemos conversado acerca de la Revolución Francesa. Y no olviden, el poder corresponde al pueblo. ¿Ok? Por ahora me despido de ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y pongan sus comentarios, que hay mucho que aprender. Nos vemos.